Entonces, pero están más orientada al vínculo de las relaciones institucionales, más que con la población en general. Pues ya vamos a empezar. Sí. Doctor Eduardo Calixto, el doctor Rolando Rivera. De igual manera. Instituto Nacional de Pediatría. Muy bien, aquí estamos ya. ¿Cafecito? No, todo bien, ¿eh? Bien. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia en este reinicio de actividades del Café Conciencia aquí en la Biblioteca Vasconcelos, una colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y pues bueno, rápidamente les explico a quienes nos acompañan por primera vez en esta actividad que es los martes cada 15 días aquí en la biblioteca. La actividad de Café Conciencia, bueno, surge con la idea de establecer un diálogo y un contacto directo entre los investigadores y quienes hacen ciencia con el público, para abordar pues diferentes temas que sean del interés social, ¿no? Y también para apoyar cuestiones de promoción de diferentes temas de ciencia. Su participación es muy importante, así que por favor, si tienen alguna pregunta para los ponentes, nos hacen favor de levantar la mano y algunas de mis compañeras que están aquí, Tlanes y Rosa Isela, les pasan el micrófono. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados del día de hoy que nos van a hablar del cerebro de los niños, un tema, la verdad, muy interesante y que, bueno, sería bueno que todos cada vez que veamos a un niño, pues nos acordemos también de la parte de lo que necesitan para tener un buen desarrollo y pues mucho tiene que ver con el funcionamiento de su cerebro. Y nos acompaña el doctor Eduardo Calixto González, también ya ha sido colaborador de estos cafés, a quien le agradecemos mucho su presencia. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y doctor en neurofisiología, con un posgrado también en neurofisiología y fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Es profesor de las Facultades de Medicina y de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de múltiples artículos científicos, de difusión y de divulgación. Es autor del libro Neurotweets, Neurociencias en pequeñas dosis para entender y mejorar tu vida cotidiana. Le damos la bienvenida al doctor Calixto. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Rolando Rivera González. Él es médico con estudios de posgrado en pediatría, rehabilitación neurológica, epidemiología y neuroantropología. Él está adscrito al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, donde actualmente es jefe de este laboratorio que se encuentra en el Instituto Nacional de Pediatría. También es coordinador del programa Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, a mí me gustaría comenzar esta charla sobre este tema con una frase que nos encontramos por ahí en un libro dedicado precisamente al cerebro de los niños, explicado para los padres, así se llama este libro, y es una cita que dice así, y esto pues quisiera que dé pie para que uno de nuestros invitados empezara a comentar sobre este tema. Al niño que se esconde en todo padre y a la niña que hay en toda madre, para que sean parte del papá y de la mamá que todo niño necesita. Entonces, a mí me gustaría, doctor Calixto, que empezáramos a hablar de, bueno, el desarrollo del cerebro, cómo empieza en los primeros desde pues la gestación, ¿no? Y cuando se da el nacimiento del niño, ¿qué ocurre con este órgano? Gracias. Yo quisiera pedirles un aplauso para el doctor Rolando Rivera porque no lo presentamos. Bienvenido, doctor. No, no le habíamos dado su aplauso. Bueno, el órgano que nos permite hacer prácticamente todo en la vida es el cerebro. Un órgano que cuando somos adultos pesa 1,350 kilogramos en promedio para los varones y 1,270 kilos
para las mujeres, y uno se queda pensando que nuestro cerebro como varón es mejor, cuando el de ellas pues está mejor conectado y tiene mayor plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal se entiende que es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a las circunstancias que nos van poniendo. Y una de las estructuras que tiene el cerebro, una de las estrategias es que tiene mayor plasticidad neuronal, incluso antes de nacer, después de nacer y en los primeros 10 años de vida. Cuando tú me planteas esto, de qué es lo que pasa con un cerebro que tiene una gran capacidad de cambio, de conexión y de liberación de neurotransmisores, es tan hermoso que no para. Es decir, imagínense nada más este concepto, estos 3 conceptos que voy a mencionar. Primero, la mayor capacidad que tiene un cerebro para liberar neurotransmisores, que son las sustancias que se comunican, que permiten la comunicación entre neuronas, es máxima entre los 10 y los 17 años de edad. Cuando uno hace un análisis conductual de esto en la vida, nos damos cuenta que es lo que hace y lo que permite en parte que un niño se ría tanto, ¿no? Si hacemos la medición de las veces que un niño se ríe, en promedio, va de 35 a 60 veces al día, comparado con un adulto que no pasa de 15 veces. Y uno se queda pensando que, devolviendo la información que tú nos dices al principio, que uno de los pagos que tiene uno como adulto, que es el cerebro que se va haciendo adulto, es que se va riendo menos, y que nos dicen incluso a veces que matamos al niño que llevamos adentro, es porque disminuimos primero la capacidad de liberación de este neurotransmisor que nos hace felices, que es la dopamina, y la segunda, filtramos tanto en la vida que ya no nos parece, o sea, sentirnos risa de algo que antes nos lograba ese fenómeno. El cerebro humano puede escuchar desde el 7º mes de vida intrauterina. Esto quiere decir claramente que un niño, cuando nace, toma muy bien el timbre de la madre, o sea, lo identifica perfectamente. Y aparece un fenómeno maravilloso que fue publicado en el 2013, y todos lo pasamos. Cuando uno escucha la voz de la mamá, nosotros ubicamos la cara, es lo primero que tratamos de visualizar. Y antes del 6º mes de vida, si nosotros entendemos lo que es la cara de la mamá con la voz, es una impronta, es un proceso que se nos va a quedar en la memoria prácticamente para toda la vida. Pero después del 6º mes perdemos esta capacidad de asociación tan rápida. Ningún mamífero lo hace tan fuerte como nosotros los seres humanos. Es decir, tenemos una capacidad de adaptarnos, pero hay periodos críticos que vamos perdiendo en la vida. Y haciendo una analogía con lo que pasa con otros cerebros, tenemos este fenómeno tan hermoso de periodos críticos que si no los pasamos, ¿no? o no los sabemos llevar en forma adecuada, podemos pagar muy caro este proceso de no podernos adaptar o haberlo perdido. Mire, por ejemplo, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, los gatitos tienen una gran capacidad visual. A diferencia de nosotros los seres humanos, un gato, por ejemplo, puede ubicar perfectamente bien el olor, y la trascendencia de los primeros momentos de su vida hace que se conecte la retina con su cerebro. Les digo esto con conocimiento de causa. Yo amo a los gatos, los adoro. Tengo 2 gatos en mi casa, pero si uno toma un gato cuando nace y es ciego y le sutura los ojos y después al 7º día le abre los párpados, el gato es ciego para toda su vida. Este es un periodo crítico. Si el gato no ve, no tiene estímulo visual, no conecta. Los seres humanos no tenemos este proceso. Los seres humanos podemos ver. Sin embargo, si no damos esta asociación de lo visual con lo auditivo, el cerebro pasa este proceso crítico, y la importancia de la madre con su hijo es fundamental para los primeros eventos en la vida. Quiero cerrar esta participación y otorgarle el micrófono al doctor Rolando en este contexto. Cuando uno va a ser papá o mamá, uno cree que estamos preparados para eso. Biológicamente lo tenemos, independientemente de la edad que en la que uno esté esperando a su bebé. Pero lo que les quiero contar es de que en un artículo publicado y muy bien redactado en Scientific American en el año 2013, dice: la maravilla y el poder de los papás y del niño para el cerebro de los papás.
quiero enfocarlo en esta magnitud. Cuando usted abraza a su hijo, lo decía García Márquez, que cuando el niño le toma su dedo, se lo toma para toda su vida, su hijo, en un sentido metafórico. Pero desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista de aprendizaje, cuando el niño es abrazado, somos la única especie que tarda un año promedio en caminar. Habrá unos niños precoces que a los 9 meses ya está caminando, pero la gran mayoría de nosotros caminamos en promedio entre los 11 y 12 meses muy bien y ya somos felices explorando este mundo. Y a nivel cerebral, cuando usted abraza tanto tiempo a un niño con ese cerebro en formación, lo que usted le está enseñando es liberar una hormona que va a liberar toda su vida que se llama oxitocina. Una hormona que está relacionada con el amor. Y le decimos que es la hormona del amor, porque entre más abraza usted, ese cerebro libera más oxitocina, aunque usted no quiera, ¿me permite, doctor Rolando? Aunque no lo quiera él, en este momento yo estoy afianzando que su cerebro empieza a liberar, ¿qué? Oxitocina. Y somos una especie que vivimos en conjunto. Difícilmente el ser humano vive en forma aislada. Y somos una especie que entre más conjuntos tengamos, entre más comunidad tenga, nos sentimos más protegidos. Esa es la maravilla. De pequeño, cuando nos abrazan, le estamos enseñando a ese cerebro a liberar oxitocina, a pegarse a nosotros. Y sin embargo, esa es la última etapa de formación como ser humano en el aspecto de cuidar a un bebé. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace la mamá? Liberar oxitocina. Por esta es tanto y tan fuerte el vínculo afectivo entre mamá e hijo. Pero lo interesante de este punto, y ya para concluir mi primer participación, es que los papás, los varones, también liberamos oxitocina. De ahí la importancia de que nos abracen. Si el papá hoy tiene un papel fundamental, y en España ya se está poniendo de moda, que el papá también tiene el papel de abrazar y cuidar al niño. Y antes, todavía hace 20 o 30 años, nos decían que los varones no teníamos por qué estar abrazando a los hijos, ¿no? Que esa era la labor de la mamá. Hoy queda muy claro que entre más liberemos oxitocina, más apego tenemos sobre un bebé, sobre un hijo, sobre un niño. Y es un proceso biológico que a nivel social favorece este evento. Bueno, como último punto a esto es, ¿cómo aprendiste a ser papá? ¿Cómo aprendes a ser pareja? ¿Cómo aprendes a dar cariño? En esas primeras etapas en la vida, que es un fenómeno biológico. Hoy, aquellos que abrazaron, o fueron abrazados de pequeños, es un rotundo poder abrazar a las personas. Solamente se los pongo en la cotidianidad para que nada más lo analicen. Si usted tiene miedo, si usted tiene una situación de riesgo, de estrés muy fuerte, ¿qué es lo que nos tranquiliza y qué es lo que nos ayuda a disminuir esa tensión, ese estrés? Un abrazo. Y un abrazo sincero. Si usted es abrazado, automáticamente su cerebro libera oxitocina y se tranquiliza. Es un fenómeno natural que a nivel cerebral esa plasticidad nunca se va a perder. De ahí la importancia y efectivamente los niños nos enseñan todavía una etapa muy hermosa y ojalá nunca se pierda eso. Es una parte que lo aprendimos en la infancia y que definitivamente, difícilmente vamos a perder. Así es, doctor, como menciona el doctor Calixto, ¿no? Aparte de la biología, los aspectos de la crianza y el ambiente en el que crece el niño son fundamentales, doctor, y precisamente es eso lo que usted ha estado trabajando. Es cierto lo que mencionan algunos científicos de que del nacimiento a antes de los 6 años es una etapa crucial para nuestro desarrollo. Sí, buenas tardes. Efectivamente, como lo está planteando el doctor Calixto, hay cosas, y yo quisiera retomar una idea que está vinculada a la pregunta. El ser humano, aparentemente, cuando hablamos de desarrollo infantil o cuando hablamos del desarrollo del cerebro, cualquiera de las dos cosas, siempre nos visualizamos al niño pequeño. Pero el doctor lo mencionó en algún momento, dijo, una mujer que hasta determinado momento había sido una joven, en determinado momento sigue siendo joven, pero se convierte en madre. Y es la primera vez que es madre. Y su cerebro comienza a tener comportamientos, conductas, aprendizajes, percepciones, respuestas de madre que nunca había tenido. Es decir, ese cerebro está debutando en una serie de cosas para las cuales no estaba preparada. Antaño, cuando los roles de género estaban como que muy marcados,
a veces a una niña de 4, de 6 años o de 11 años, cuando nacía un niño en la familia o en la comunidad, que nacían mucho más de los que nacen ahora, decía, ya la niña, anda a ver, anda, aprende, ¿no? Y entonces como que trasladar el rol de aprender a jugar con las muñecas a aprender a criar niños de quien se deje, ¿no? Podía ser de la hermana mayor, de la tía, de la vecina, de cualquier otro miembro de la comunidad. Y había una serie de parámetros acerca de pues cómo jugar con un niño, cómo llamar su atención, cómo ofrecerle sensaciones placenteras, afectivas, de seguridad, de protección, etcétera. Ahora, mal que bien, los roles se están más integrados, la mujer tiene todo el derecho y el potencial de desarrollar una vida académica, escolar. Ya los niños ya no abundan como abundaban antes, entonces, ¿no? Y tampoco esta relación de la participación comunitaria, tampoco, o sea, tu vecino, pues quién sabe si me llevo con él, de repente desconfío de él, o cómo voy a mandar a mi hija pequeña a la casa del vecino, no vaya a ser que le pase algo. O sea, han cambiado muchísimo los parámetros, de tal manera de que la cultura que teníamos nosotros respecto a la crianza, que servía tanto para saber si el desarrollo del niño era un desarrollo adecuado, como también para que nosotros observemos en la madre joven si es que las cosas que tenía que ser o que hacer las estaba haciendo de manera adecuada, se han perdido. Entonces, esta madre joven a veces vive aislada en una comunidad con su pareja, si bien le va, y con muchísimas dudas, y va con los servicios de salud, y los servicios de la salud le dicen, yo nada más curo mocos y diarreas y cosas de esas, no me preguntes a mí qué hacer con la crianza o con la estimulación cerebral o el neurodesarrollo, y si se va con la abuela, que pues ya la abuela nació en nuestra generación actual en los años, muchas de las abuelas nacieron en los años 70, en los fines de los años 80, o sea, esas son las abuelas de esto. Ya sus parámetros de crianza, su información de cómo jugar con un niño, cómo estimularlos, cómo capturar su atención, etcétera, se han perdido. Y entonces, definitivamente un elemento central para el desarrollo del cerebro del niño, además de las cosas que ha mencionado el doctor, tienen que ver con el hecho de una experiencia adecuada, una experiencia en la que la capacidad del niño de explorar su medio, la posibilidad del niño de experimentar situaciones, de plantearse hipótesis de las consecuencias de sus actos, verificarlas, volver a hacerlas, la posibilidad de incluso reconocer relaciones interpersonales como el abrazo, como la mirada, como la palabra, etcétera, se han perdido, ¿no? O sea, nosotros en las visitas que hacemos a las casas, hay muchísimas familias en las que si la madre es una ama de casa, a las 9 de la mañana prende la televisión y la televisión está prendida, y el niño tiene que competir entre la atención de la madre y la atención que le tiene que prestar al aparato de televisión, y la madre tiene que compartir su atención entre lo que pasa en la televisión, entre lo que le pasa en el celular, en lo que le pasa y lo que le pasa al niño, y no puede jerarquizar y no puede establecer un parámetro muy claro acerca de cómo van las cosas. Los tiempos han cambiado y nos traen una serie de novedades. Yo quisiera retomar un poco lo que dice el doctor en el sentido de que efectivamente un niño necesita la certeza de que es protegido, de que es abrazado, de que es contenido, pero también necesita la certeza de que él es capaz de resolver a medida que va creciendo cosas por sí mismo. O sea, va creando un equilibrio, porque si el niño es abrazado, a ver cómo después lo desabrazas, ¿no? Cómo después rompes ese vínculo, esa incapacidad de poder enfrentarse a las situaciones del mundo, porque se ha hecho un niño de repente demasiado dependiente o que no puede romper esos vínculos. El niño que las emociones fluyen, como bien decía el doctor, de forma natural, de forma cotidiana, simple, las reconoce, y el mismo niño va a guardar su distancia, y la mamá también lo va a reconocer, porque no hay una tarea, no hay una cosa así como de esquema de hacer, sino que fluyen de manera natural. Pero lamentablemente, y esa es una de las cosas que tenemos que plantearlo, es de que
no nos estamos fijando demasiado en lo que pasa alrededor del entorno del niño. Ya no siempre tenemos la capacidad de reconocer de que el niño hoy día nos hizo el mismo gesto de ayer, pero de manera modificada. Y si es que el niño nos hace 3 o 4 gestos distintos y el adulto no responde, dice, bueno, ¿para qué le voy a cambiar los gestos? ¿Para qué? Si ahora sí no se dan cuenta de que yo estoy tratando de expresar, ojo, lo mismo de ayer, pero de manera distinta. Estoy modificando poco a poco mis esquemas y con eso estoy enriqueciendo mi repertorio de respuestas, y ese repertorio de respuestas es lo que va haciendo de que el desarrollo se vaya ampliando y se vaya generalizando, ¿no? El ejemplo de los gatitos, yo el otro día hablaba con un alumno y que le decía, el gato es el perfecto ejemplo del niño con trastorno de déficit de atención, porque el gato, como es un animal todavía reflejo, entonces pasa una bolita y el gato la tiene que ver, pasa otra cosa y el gato la tiene, porque ese es su tema, ¿no? Del gato. El gato, a lo que se mueva, tiene una capacidad de orientación y de persecución. Imagínense ustedes un niño en la escuela que tenga comportamiento de gato, que un niño mueve el brazo y dice, ¿qué pasó? Y el otro mueve acá, y entonces nunca va a construir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, a través de la función cortical, de la función del cerebro, pues finalmente dice, esto no me interesa ahorita, esto no me interesa, yo voy a atender lo que tengo que atender. Entonces, sí es muy importante la parte de que los padres sean sensibles a las señales de los niños y que los padres ofrezcan amor, protección, experiencia, y una serie de situaciones de comunicación, que es fundamental la comunicación que va desde la mirada y la caricia y el contacto hasta la comunicación de las ideas, según la edad del niño. Doctor, ¿y qué comportamientos o qué señales tendrían que ver los papás al ver que su niño está teniendo un desarrollo pues óptimo? Digamos que si es muy activo el niño, que llora, ¿qué señales podrían ser? Porque imagínate un niño callado y sentado, pues el niño callado y sentado a veces es como que el ideal de todos, ¿no? Pero cuando es demasiado, dice, ¿no? Pero a la larga, ¿no? A la larga llegas y dices, es que está demasiado callado. O sea, yo quisiera que este niño ofrezca y se constituya en desafíos. Y esos son problemas incluso ya sociales, generacionales, o sea, en el sentido de que nosotros cuando hablamos del desarrollo, lo que estamos pugnando es por que se desarrollen individuos con capacidad de responder a las demandas de su medio, que sean ciudadanos críticos, que perciban lo que sucede en el mundo, que sepan valorarlo, que sepan construir un juicio y que sepan opinar y participar en la construcción de una serie de cosas. Hay una tendencia muy marcada de que mientras tú menos piensas y si tu paradigma de aspiración como ser humano es comprarte el juguetito marca tal, que después de adulto va a ser consumir la ropa de marca tal o el aparato de marca tal o estar en una situación o parecerme al personaje de la novela tal o de la serie tal, entonces finalmente se ha logrado algo que para nadie es desconocido, es crear un prototipo de ciudadano que no sea reflexivo, que no sea crítico. ¿Qué cosa tenemos que observar en los niños? Pues mucho depende de la edad, ¿no? Depende de qué estamos hablando y de qué aspecto. Yo creo de que podría puntualizar así como que muy rápidamente algunos aspectos que tienen que ver de los bebés. Sí, vamos a ver, ¿no? O sea, el bebé desde el punto de vista de su desarrollo y su interacción con los objetos, primero, pues tiene que buscarlos, tiene que verlos, después tiene que agarrarlos a los 3 meses, después tiene que aprender a manipularlo a los 4 o 5 meses, después debe de aprender a explorarlos y tratar de hacerlo de una manera más fina, después tiene que ver cómo los objetos en determinado momento, la acción que yo ejerzo sobre él tiene una respuesta, si yo tengo un objeto produce un ruido, si desaparece el objeto sigue o no sigue ahí, el objeto permanece independientemente de que yo deje de verlo. La relación que tiene posteriormente entre el hecho
de que yo puedo utilizar un objeto como una barra o el pedazo de la cobija para de repente jalar algo que está cerca y poder alcanzarlo. Es decir, hay una infinidad de situaciones, sí es muy difícil para mí el poder decir, igual en la parte motora, pues que se siente, que gatee, que camina, que corra, y cada cosa tiene un parámetro de la edad. Y la parte más de repente novedosa o es el saber de que el niño tiene la posibilidad de regularse, tiene la posibilidad de decir, yo tengo demandas, pero no soy el único que tiene demandas. Mi mamá también tiene demandas, mi hermano también tiene demandas, mi papá también tiene demandas, y esta perspectiva egocéntrica que tiene el niño, que es natural y que está bien que en determinados momentos exista, finalmente sí pueda entrar en cierto equilibrio con la rutina y el comportamiento social que tiene la familia, que hay una hora para comer, hay una hora para el baño, hay una hora para el descanso, etcétera, y que el niño sepa reconocer de que eso está jerárquicamente en igual de importancia a sus necesidades individuales. ¿Por qué? Porque eso significa de que el niño va a aprender a reconocer de que es parte de este mundo y que este mundo que tiene una serie de necesidades puede ceder ante sus situaciones, pero que él no gobierna el mundo. Porque hay niños que desde los meses de edad, con el llanto y con sus expresiones, ya controlan a su mamá, ya controlan a su familia. Pero qué angustiante es para un niño de esta edad el decir, chin, no tengo una mamá que puede en determinado momento tomar una decisión y la tengo que tomar yo. No tengo una mamá que me dice, no, ahora no. Entonces, un niño necesita la certeza de la protección y de la seguridad de decir, si me voy a lanzar de la ventana, yo quiero una mamá que agarre y que me diga que no, o los equivalentes. Entonces, esta cuestión de la regulación sí es importante, y pongo énfasis en esto porque es donde ahorita hay un gran problema en la población infantil, que no se regulan, no tienen la capacidad de regularse, y al rato podríamos hablar un poquito más de esto. Dice una canción de Joan Manuel Serrat que la primera satisfacción que te da tu hijo es parecerse a ti, ¿no? Y somos maravillosos, somos tan apegados a eso que tal pareciera que quisiéramos que fueran el reflejo de lo que nosotros hacemos, y es una tarea titánica de poderles enseñar todo. Yo quisiera resumir este punto, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor, en un punto esencial que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Uno adquiere de la vida y aprende uno jugando. Y entonces pasan los primeros años de la vida jugando, y después te meten en una escuela y te cambian la regla y te dicen, ya no es así, las reglas cambiaron. Y aprendes a que tienes que estructurar con otro tipo de estrategias para poder seguir aprendiendo. Y este aspecto en el campo de las neurociencias nos da pauta entonces a entender que entre mayor diversidad de ejemplos y de experiencias, y saberle decirle que no, y estoy muy de acuerdo con él, con el doctor Rolando, en saber enseñar los límites desde las primeras etapas de la vida, es un elemento esencial que tiene el cerebro para poderse regular. La plasticidad no solamente es, déjalo libre, ¿no? Así de que lo experimente por sí solo. Sí, además de eso, hay que saberles decir no, hay que saberles poner límites, y ante esa estructuración el cerebro lo aprende muy bien. Saberle dar a un niño un premio va en la misma magnitud a saberle decirle que no, y cuándo, y por qué no, e incluso ofrecerle un castigo ante esa circunstancia. Y este es un problema muy serio, porque luego nos dicen, ¿cómo? ¿Los neurocientíficos están a favor de que se les castigue a un niño? A ver, hay que entender que el principio de todo evento, e incluso ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando nos dicen que la única tarea de un niño que debería de tener es ser feliz. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero parte de ese evento es saberle enseñar qué elementos de su felicidad se pueden alcanzar y qué otros les podemos orientar. En términos muy concretos, cuando nosotros nos damos cuenta que la capacidad para ser feliz la tenemos desde las primeras etapas en la vida, incluso, querido público que está ahorita aquí con nosotros, si yo les dijera que el 70% de nuestra felicidad es parte de nuestra herencia y está en nuestro cerebro, ya no tenemos mucho que buscarle, y solamente un 10% está enfocado en lo que nosotros creemos e interpretamos para ser felices. Eso como adultos, o sea, si ustedes me dicen, a ver, manéjemelo más rápido o menos complicado. Si yo les dijera,
Todo lo que nos hace feliz hoy no nos va a hacer felices en 10 años. Ese es un error. Si usted dice, es que, espéreme doctor, yo quiero el auto de mi vida, yo quiero la casa de mis sueños, yo quiero el trabajo de mi existencia. Yo le diría, pues ¿desde cuándo nosotros tenemos que vivir así? El hecho de acercarnos a ser perfectos, a buscar la perfección, eso es lo que paradójicamente nos aleja más de los momentos felices. Y esto nos lo enseña un niño en una antítesis muy hermosa. Un niño puede ser feliz, ¿no? Dando vueltas, escondiéndose, ¿no? Un niño es feliz pateando un bote, imaginándose con tanta creatividad las cosas. Lo interesante de todo esto es que esto, paulatinamente, conforme el cerebro se empieza a organizar y a conectar, empieza a generar filtros muy intensos. Y la parte más inteligente de nosotros, que es la corteza prefrontal, la que está aquí arribita de los ojos, más la izquierda, es la que nos hace filtrar más en la vida. Y entonces decimos, ya no me voy a reír de un chiste, ¿no? Y lo vemos en los fines de semana cuando estamos toda la familia reunidos y todos nos estamos riendo, pero carcajeando de un chiste. ¿Y cómo están los abuelitos? Y entonces volteamos y le decimos, ay, abuelito, ríete, es un chiste, ¿no? Y el abuelito te remata diciéndote, hijo, los perros no hablan, ¿eh? Entonces, ay, hijo, abuelito, es una metáfora, no. Si nos damos cuenta de esto, pagamos mucho nuestra madurez, filtrando más en la vida, generando y pidiéndole más al mundo para ser hechos satisfactorios. Remato con esto y termino mi comentario diciendo, tenemos todo para ser felices, tenemos unas estructuras, unas neuronas que liberan tanta dopamina, que nos ponen tan felices y tan contentos, pero hay una paradoja en la vida, entre más contento y más feliz estés, más idiota y más estúpido te vuelves. O sea, no hay, y perdón por lo que voy a decir, tal vez, y si ahorita nos dan también pauta para eso, lo platicamos, lo pimponeamos, pero no hay felices inteligentes. Imagínate un infeliz inteligente. Oye, es que estoy feliz porque acabo de encontrar la raíz cuadrada de 48 y tú. O sea, terminas diciendo, ¿qué le pasa? Uno de los datos característicos, entre más feliz eres, menos objetivo te conviertes. Y entonces, incluso aceptas la felicidad de una manera muy, muy puntual. Crees las mentiras. Crees lo que la otra gente te dice. Entonces, parece una paradoja terrible. Doctor, entonces ser felices nos hace poco objetivos, sí. Nos hace poco analíticos, sí. Nos hace creer mentiras, sí. Un niño es feliz, casi siempre. Y con una mentira, con un abrazo, con una ternura que a lo mejor te nace en ese momento, es suficiente para ser feliz. Esa es la magia. El niño libera tanta dopamina que lo puedes controlar con una palabra, con una mentira, con una caricia, con un beso. Paradójicamente eso se nos va a ir quitando. Pero es parte de este crecimiento y es parte de esta evolución. Qué bueno que podemos llegar a eso. Si me lo piden y me lo pintan desde el punto de vista neurofisiológico como un aspecto filosófico, es desafortunadamente ser adultos nos hace ser más objetivos para tratar de hacer que el niño sea feliz y paradójicamente cuidándolo, esa felicidad, nos hacemos más analíticos y menos dopaminérgicos y paradójicamente menos felices. Y por eso la sonrisa de un niño nos llena de tanta felicidad y le somos, de verdad, así se los digo, a veces ver reír con tanta felicidad a un niño, decir, qué envidia, yo quisiera reírme de esa forma. Y paulatinamente nos vamos dando cuenta que eso lo perdemos como un proceso natural de nuestro cerebro. A ver, quisiera yo escucharlos también a ustedes, hay muchos aquí presentes. ¿Quién quiere hacer un comentario, alguna pregunta para nuestros ponentes? Por allá. Ay, creo que voy a tener que pasar por acá. Permítanme. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy mamá, que eso es una experiencia para esto, digo, más que ser mamá. Tengo una menor de 8 años y uno de 4. Hay una etapa en los niños en la que empieza a despertar el miedo, que es más o menos como a los 3 años, yo calculo con los niños.
Es normal esa etapa y es normal que, por ejemplo, en las noches despierten porque tienen miedo. Yo he leído algunos artículos donde dicen que muchas veces los niños despiertan para asegurarse que hay alguien cuidándolos, ¿no? En relación a lo que comentó el doctor. ¿Es normal? ¿Hasta qué etapa es normal? Sí es normal que ellos se despierten en la noche y que, bueno, yo lo que noto es que sí, a partir como de los 3 años ellos empiezan a conocer y a sentir el miedo. Entonces, no sé si me pudieran apoyar con esa pregunta. Bueno, en la experiencia que nosotros tenemos es perfectamente normal que el niño vaya reconociendo y explorando la situación de su espacio y incluso la misma organización del sueño tiene un proceso paulatino en la cual el niño cada vez duerme con mayor eficiencia y con mayor seguridad. Y tiene que ver, es normal el que el niño lo haga esto eventualmente. Si un niño tiene que verificar la presencia de sus papás todas las noches, entonces yo creo de que algo podría estar pasando emocionalmente, que puede ser desde que le dicen a los papás, en determinado momento le dan experiencias que generan ansiedad en el niño, como que los dejan solos por momentos, o a veces incurren en situaciones como la amenaza, ¿no? Y entonces los niños finalmente asimilan esas amenazas de una manera tal en la que ellos están recurrentemente planteándose esta idea de certeza que debe tener todo niño, que mis papás van a estar porque van a estar, o sea, yo no tengo absolutamente ninguna duda y no tengo por qué estar verificando. Pero creo de que en este caso, respecto a lo del sueño y hay otros mecanismos, hay situaciones incluso hormonales que se van dando y creo que el doctor podría ahí aportarnos un poquito más de eso. Bueno, en términos concretos, el miedo es una herencia biológica que tenemos como mamíferos. No podríamos vivir como vivimos si no tuviéramos el miedo que nos ayuda a la lucha y a la huida. Y nos adapta rápidamente a ese evento. Y efectivamente, los primeros miedos que tenemos es la separación, estar solos. Y eso desde el 3er año, incluso un poquito antes se aprende. Déjenme nada más comentarle algo muy interesante. Hace todavía 11 meses, es un artículo que no había salido a la luz pública y en la comunidad científica y ha recibido muy buena aceptación. ¿Cuál es el punto? Si esto no lo sabemos llevar adecuadamente, 3 estructuras fundamentales en el cerebro con respecto a lo neuroquímico. Primero, nuestro índice de nuestra vida, donde está toda la memoria, se llama hipocampo. Los españoles le pusieron así porque cuando lo corta parece caballito de mar. Si usted lo ve afuera dice, ¿dónde está el caballo de mar? No, pero está así. El hipocampo está a la altura de nuestras orejas, acá. Tenemos una amígdala cerebral, que es donde están las emociones. Usted se enoja por la amígdala cerebral, pero también tiene miedo por la amígdala cerebral. Entonces, la amígdala cerebral, entre más se active, más emotivos somos. Y otra estructura que se llama giro del cíngulo, que está arriba, giro del cíngulo, parece trabalenguas, parece se llama. El giro del cíngulo es el que interpreta emociones. Si yo estoy hablando con usted y usted me mueve la cabeza así, yo sé que se me está poniendo atención, pero si sus ojos se desvían, en menos de un segundo yo sé que ya mi información ya no le está pareciendo interesante. Bueno, estas 3 estructuras se conectan adecuadamente entre los 8 y 12 años de edad. 8 y 12 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si el niño ve violencia en su casa, la va a hacer y la va a atenuar y la va a vivir todos los días como si fuera normal. ¿Les suena congruente lo que digo? Si un niño ve violencia, ¿cómo va a ser de adulto? ¿Usted cree que va a ser tranquilo? ¿Que se va a calmar a la primera? Obviamente no, pero el problema es ese. Desde que yo lo empujo, genera ese cambio y lo normaliza. Es más, ¿cuántas veces, y perdón, aquí va a parecer regaño, que usted le dice, es que le di una nalgada, ¿no? Y la justificamos, es que tenía que darle la nalgada, ¿qué cree? Ya la normalizó, ya para usted la nalgada es normal. El problema es ese, que se va y se queda en el cerebro y entonces estamos haciendo generaciones cada vez más violentas si no nos hemos dado cuenta. Y esto viene desde como un proceso que hoy reconocemos, que el hipocampo, la amígdala cerebral y el giro del cíngulo no se están conectando o están haciendo conexiones distintas y que es un periodo crítico. Por lo tanto, el mensaje es, vamos a dejar que los niños crezcan, sí, hay que llamarle la atención, sí, cuidado con la violencia porque es muy crítica entre los 8 y 12 años. Después de estas etapas,
ya el proceso es distinto. Comentario. Entre más dopamina tenga el niño, sí es cierto, se va a hacer más feliz, pero ¿qué creen? Van a tener y tienden a otros tipos de manifestaciones de conducta. Hay que saber también y dar interpretaciones. Hay personas que ya de adulto le dices, ¿cómo estás? Y te contestan, pues ni sé, fíjate. No sé si estoy enojado, o estoy molesto, o estoy triste. Se llama lexitimia. No sabemos etiquetar emociones. Hay que saber interpretar al niño y hay que decirle, eso es miedo, hijo. Eso es estar triste. Eso es estar feliz. Hay que saberlo, otorgárselo. Es una manifestación muy importante para que a nivel organizacional de la anatomía pueda entenderse eso desde esas primeras etapas en la vida. Otra pregunta de este lado. Gracias, buenas tardes. Esta pregunta es para el doctor Calixto. No termino de comprender su postura ante la felicidad. Yo considero que la felicidad es un estado de ánimo y creo que la felicidad, uno es feliz por decisión. Aquí en lo que yo no estoy de acuerdo es en el argumento de que, bueno, o la paradoja de que entre más felices somos, más estúpidos somos. Entonces, ¿cuál es el perfil que usted le está brindando a los adultos? Es decir, un adulto no puede ser feliz. Si yo le hago a usted la pregunta, ¿usted es feliz? Espéreme, no me responda. Es diferente la pregunta a, ¿usted está feliz? El hecho de que usted esté feliz es un estado de ánimo. Y el hecho de que usted sea feliz, creo que ya implica un intervalo de tiempo prolongado. Ahora sí, respóndame las dos por separado. ¿Usted es feliz? ¿Y usted está feliz? Antes de responderte, que no le quiten el micrófono, porque vamos a pembolear. A ver, primer punto. Es un hecho categórico, bien medido, no lo digo yo. Esto ya está demostrado. Entre más feliz eres, menos objetivo te conviertes. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te recibo enfrente en un centro comercial y te quiero vender un lápiz labial, ¿qué crees que voy a hacer? ¿A poco te voy a poner a criticar para que me compres el labial? Te voy a decir, ay, oye, ¿estás tan fea? No, o sea, no tú, Tú estás muy guapa, pero no le puedo decir a alguien, oiga, usted está muy fea, pero con este labial se va a poner usted hermosa. ¿Qué crees? Si yo quiero que tú me lo compres, es, oye, qué bonita estás, qué bonito está el día. Fíjate que este labial te quedaría muy bien para tu tono de piel. Si yo voy acariciándote, como decía Alejandro Jodorowsky, te voy enseñando con sonrisa para que tú me sonrías, el proceso es, te libero más dopamina. Contundente, desde el punto de vista neurobiológico, entre más dopamina liberemos, más felices nos ponemos. Sin embargo, si esta liberación debe ser poquito, gradual, porque si yo la libero en forma inmediata, es un pico, le llamamos los fisiólogos, te pone enojado. Es la diferencia entre estar triste y enojado. ¿Cómo? Se da por dopamina. Si yo me enojo ahorita, libero muchísima dopamina y así enojado, pues vete, pues lárgate, pues órale, y pues llévate el coche, te lo regalo, órale. Y sales, 20 minutos después, se llevó el coche. Pues sí, pues tú se lo diste. Careces de objetivos, de objetividad. Entre más dopamina liberas, se te van los frenos. Y te voy a decir por qué. Esta es una explicación neurobiológica. Y yo estoy en desacuerdo cuando tú dices que es un estado de ánimo. No, es una conducta. Pero a ver, déjate lo digo de esta manera. La dopamina tiene receptores, tiene 5 tipos de receptores. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Mire, para eso nos da Grants, el CONACYT, ¿no? Para saber los receptores. Pero el D1 y el D5 son inhibidores, son excitadores. D2, D3, 4 son inhibidores. No hay otro neurotransmisor, no hay ninguno que enfrente inhiba unos y del otro lado excite. Eso lo hace la dopamina. La dopamina activa el sistema límbico y da mucha felicidad o enojo, dependiendo. Pero arriba, a la corteza prefrontal, la inhibe. Quien toma las decisiones fuertes es la corteza prefrontal. Es la que dice, tú no vas. Es la cuando te dice, oye, pero me merezco esos zapatos. Sí, pero no nos alcanza. La corteza prefrontal. Cuando vas y dices, ya vamos a ganar. Sí, pero no hemos ganado. Corteza prefrontal. Es el aguafiestas. Pero entre más feliz estés,
menos, o sea, paradójicamente se va tu corteza prefrontal. ¿Cuántas veces has dicho yo y mi bocota? Si me hubiera esperado, estos estudios a nivel conductual se han hecho. A un niño le dices, maravilloso, espérate, no te comas los chocolates. Si te esperas, vienen más. El 80% de los niños, ¿qué hacen? Me los como. No sé si ahí va a haber más. Se lo cambias a un adulto, ya corteza prefrontal formada. Si no te los comes, hay más. Solamente el 20% si se los come, el 80% sabe contener. Bueno, lo que estoy diciendo con esto es que el grado de felicidad, y eso me van a dar la razón, analícenlo nada más, cuando son más felices, llego y te pido, oye, Rolando, préstame 20 pesos, acabo de ganar tu equipo, préstame 20 pesos, ¿estás feliz? No, ten 50, oye, luego te paso el cambio, luego te lo paso, sí, ándale, estamos felices. Cuando estás feliz, y perdona, si ¿eres casado o soltera? Soltera. Llega tu novio y te dice, mi amor, nos vamos a casar. Y en ese momento tu novio te dice, y te voy a comprar una casa, y te voy a llevar de viaje a Nueva York. ¿Te le crees todo? Primero hay que ver la casa, ¿no? Y los objetivamente, boletos. ¿Te das cuenta? Se nos van tantas cosas, y perdón por decirlo, en el estado de enamoramiento es el estado de felicidad más intensa, que no duramos ni 3 años con ese evento, y al cuarto ya tiene defectos la persona, ¿o no? Y dices, es que no eras así cuando cuando yo te conocí no eras así. Pues ya no tienes la misma dopamina. Y te das cuenta que mi novia tiene más bigote que yo, y que sí le huelen los pies, y que, ¿por qué no lo veías antes? ¿Te das cuenta? A eso me refiero. El estado de felicidad que en este momento tienes, y eres más feliz, haces que tu cerebro crea mentiras, que seas poco objetivo, y que finalmente se te va esto. La conclusión es, tenemos ese sustrato para estar felices. Yo sé que muchos que están en la filosofía dicen, pues yo no estoy de acuerdo, doctor, nada más se lo pongo de esta manera cuantitativamente. ¿No me cree? Aquí va la contraparte dura y fisiológica, por eso luego los fisiólogos somos tampoco, sí, somos odiados. Hay un medicamento que si yo te bloqueo los receptores de dopamina, se te va todas las felicidades y se llama anedonia. Si yo te doy aloperidol, ¿te lo tomas? Gana tu equipo de fútbol y te digo, ganamos y ya pasamos, somos campeones. Pues sí, ¿no? No son de mi familia. Todavía peor, en un estado de esquizofrenia elevado, en donde ahora la dopamina es alta, que es el común denominador de los esquizofrénicos, no ven frenos. No tienen frenos, no se paran, corren desnudos en la calle, dicen todo lo que piensan, ven y tienen alucinaciones por tanta dopamina. Usted le pone el aloperidol y desafortunadamente se hacen como muebles en casa. Solamente sabes que están ahí porque están despiertos tal vez, o todo el día están así. Anedonia. Yo lo que quiero decir con esto es, hay que saber controlar la emoción y finalmente es un estado de ánimo. No es una decisión, discúlpeme, no lo es. Y le voy a decir por qué. Si usted en un estado de felicidad, si ahorita le dicen, ganó usted 80 millones de pesos. Sí, 80 millones. Ajá. Yo no le puedo decir, contrólate. A ver, espérate, vamos a tomar una decisión, vas a ponerte feliz, pero no al grado que grite. No se puede. Es una situación que emana y la conducta, y eso depende también de mucho cómo hayas aprendido. Son 3 aspectos, biológicos, psicológicos y sociales. Pero entre más dopamina liberes, se acaban los otros 2 en ese momento. ¿Otra pregunta de este lado o van a comentar algo? Vamos con otra pregunta y ya. Mi pregunta es, mi nombre es Cecilia, tengo una niña de 3 años. Hablando de la felicidad y eso, mi niña desde que nació en los primeros meses, la estimulábamos, señas y eso, y ella muy seria. Seguíamos jugando con ella, buscándole una sonrisa y nos hacía un gesto. Tiene 3 años y a la fecha la niña es muy seria. La niña no ríe, yo soy muy alegre, a mí me gusta convivir mucho con ella, abrazarla, la felicidad, yo me la vivo abrazando, pero ella es muy seca, muy seria. A veces hasta yo me pregunto y me preocupo,
qué está pasando con su conducta, si es su conducta o es algo ya neurológico. Bueno, hay dos cosas que quisiera comentar. En principio, los niños reciben la información a través de los sentidos. Sí. Y hay niños que específicamente, como primera cosa que debemos de observar para conocerlos y para saber si es que esto nos debe de preocupar o sencillamente debemos de aprender a reconocer las diferencias de un niño dentro de la normalidad, es cómo procesa los estímulos sensoriales. Hay niños que en determinado momento la algarabía, las situaciones que son demasiado intensas, por decirlo de alguna manera, las pueden percibirlas como algo que incluso invade su espacio. A esos niños se les llama niños hipersensibles a las situaciones. Y los niños hipersensibles tienen dos opciones: el buscar una forma de amortiguar y de evitar los estímulos. Son niños que, por ejemplo, ante las sonrisas, ante el abrazo, ante la luz, ante las etiquetas de la ropa, las texturas de la comida, las superficies que pueden pisar el pasto, etcétera, como que tienen una evitación. O sea, en general ellos como que tienden sensorialmente a no estar tan expuestos porque las cosas las perciben con mucha más intensidad y la forma en la que los reproducen es de acuerdo a cómo ellos sienten que deben de percibirla. Entonces, eso que usted dice, a veces nada más le logro una sonrisa, de repente ese es el umbral o esa es la forma o la fuerza con que está dispuesto a expresar sus estados de emoción, porque finalmente es cómo ha regulado esta capacidad de percibir con la capacidad de expresar. Y entonces, es lo primero que a veces tenemos que observar, ¿no? ¿Es un niño muy sensible o es un niño más bien hiposensitivo, hiposensible? Esos niños son todo lo contrario. Son niños que si suena la bocina de estas modernas que van y pegan la oreja porque como normalmente las cosas no fluyen rápidamente hacia él, buscan la expresión. Vas a un columpio y tú le dices, ay, despacito, voy a hacer, no, o sea, házmelo así como que fuerte, ¿no? Y cuando viene el tío una vez a la semana, o sea, como que hacen ahí como que fiesta, porque él sí los va a aventar al techo y los va a recoger y los va a mover, porque le provee el grado de estímulo que el niño necesita para percibir realmente estas situaciones. Entonces, mucho de lo que se maneja ahora desde el punto de vista clínico para estos niños que son poco expresivos, tiene que ver con cuáles son sus umbrales de procesamiento sensorial. Ya si es que esto va más allá del hecho de que el niño no puede expresar emociones, no puede expresar relaciones de afecto o no puede interactuar con su entorno conocido, habitual, entonces ya nos preocupamos de otro tipo de problemas, como son los trastornos que se mencionan del Asperger o del autismo, cosas de este tipo que uno dice, no vaya a ser de que este niño le esté faltando algunos elementos que impiden que se conecten a alguno de los circuitos que justamente les acaba de decir el doctor y que finalmente no pueda dar esa manifestación de respuesta. Y ahí hay de dos tipos, de los que no perciben y de los que no pueden expresar. O sea, son de los dos tipos en los que se pueden dar. Entonces, pues hay que observar, hay que trabajar, hay que ser muy tolerantes porque a veces son niños ensimismados y que realmente ellos están construyendo un mundo muy creativo, muy positivo, y finalmente si su lenguaje, su sistema de relación no los bloquea, hay que tenerles tolerancia porque tiene que ver hasta con la genética, con el temperamento, ¿no? O sea, y ahí no hay que tampoco asustarlos, porque a veces se tiende a sobrediagnosticar, ¿no? Se dicen, no, es que ya tu niño parece autista, dicen, no, espérate, vamos a ver, o sea, hay una serie de condiciones que obviamente pues implican una valoración. ¿Hasta qué edad se podría determinar si hay alguna alteración? ¿Es parte de la personalidad? A los 3 años que dice la señora, ya uno tiene ideas muy, muy claras si es que esto es un trastorno o este es un estilo normal del niño. Ya a los 3 años ya se puede establecer.
a no ser que sea una condición muy leve, que esas pueden pasar hasta los 6, 7 años incluso, para que las puedas diagnosticar como un problema. Pero hay que tener mucho cuidado de no diagnosticar si es que las cosas no son, y si funcionan además, o sea, si el lenguaje se está construyendo, las expresiones se construyen, nada más como que no son como a mí me gustarían, pues ahora sí hay desde el temperamento, ¿no? O sea, bueno, de repente no es el de la mamá, pero es el de uno de los abuelos, ¿no? Y pues está bien, ahora sí, no hay problema. Otra pregunta de este lado y ya. Okay. Sí, vamos con la pregunta. Sí, un comentario, buenas tardes. Mi nombre es Ileana. Brevemente, bueno, comentando lo que se habla sobre la felicidad primero. Bueno, yo tengo 43 años. Yo fui viuda, a mi primer esposo le dieron 5 balazos, estuvo 10 años en silla de ruedas con parestesia y paraplegia a nivel T12. Posteriormente de que enviudé, al año me volví a casar, viví la violencia intrafamiliar. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, tengo unos años, antes de casarme yo ya hacía labores sociales. Cuando a mi primer esposo le dan los balazos, y ustedes como médicos saben lo que es la parestesia, la paraplegia con parestesia, todo lo que conlleva. Yo viví una situación difícil, sin embargo yo nunca, a pesar de lo duro que viví, y a mi corta edad, porque pues era joven, 20 años, 21 años, yo no vivía ni en tristeza ni en depresión. Sí tenía momentos difíciles, no voy a decir que viví una feliz todo el tiempo, pero siempre le vi el lado positivo. Aprendí mucho por ser así. De hecho, cuando viví también la violencia intrafamiliar, fueron elementos y factores para tener algo de resiliencia y salir adelante. ¿A qué voy por esto? Yo promuevo los valores por medio del cuento en los niños, cuentos que escribo yo. Y lo que hago, los valores yo los tomo como algo que nace de ti, que aprendes también y que cultivas en un niño. Para mí los bienes materiales, son importantes, como decía el doctor, o ponía el ejemplo, ¿no? Que si ahorita te dicen, te regalo, 5 millones, claro que me va a dar felicidad. Decía que a veces uno pierde la objetividad de las cosas. Hace 2 años, si ustedes lo han de saber como médicos, en una delegación hubieron casi 500 suicidios en adolescentes. Vemos que en nuestra nación hay más de 2,5 millones de adolescentes en adicciones. Eso es algo objetivo. Y yo lo que hago es prevenir y dar pláticas de eso. Eso me causa un estado de felicidad permanente. A pesar de que yo tengo situaciones difíciles, tengo 3 hijos, una en la universidad, ya al término de su carrera, un niño de 7 años, un niño de 5, soy madre soltera y me la veo difícil. Sin embargo, soy feliz pensando que puedo ayudar a un niño, que puedo ayudar a un adolescente a salir de las adicciones. Y bueno, ese punto lo quería tocar en tema de la felicidad. A veces tenemos la felicidad puesto en algo y no en quiénes somos. Si yo sé quién soy y a dónde voy, y a pesar de las circunstancias que pasen, yo voy a ser feliz porque voy a estar haciendo lo que yo quiero hacer. Y también cambiando mi entorno, es mi manera, es mi opinión, ¿no? No lo sé. Y nada más otra pregunta. En este tema de promover los valores, me he encontrado con padres que me refutan que un niño de preescolar y un niño de primaria, si lo llevan al cine continuamente a ver películas violentas, no les afecta. Yo soy de la idea que a un niño, si precisamente el cerebro es tan maravilloso, antes de, toda la formación de la corteza cerebral, es tan maravillosa y al niño se le puede dar información de ciencia, información de cultura. ¿Por qué no se le promueve más eso que el llevarlos al cine a ver? Me he encontrado niños pequeños metiéndose a ver películas desde mi punto de vista nocivas, ¿no? Para el cerebro. Yo me he encontrado con muchos papás en los que prácticamente me atacan y me dicen, no, es que a los niños no los metes en una burbuja. Y le digo, yo creo que no es meterlos en una burbuja, porque ellos justifican, es que hay que enseñarles de todo, y yo pienso que si les vamos a enseñar de todo, pues enseñémosles ciencia, enseñémosle cultura, enseñémosles el hábito de la lectura. No sé, yo quisiera saber su opinión ustedes como
como expertos en esta materia. Hay muchísimos estudios que muestran las consecuencias nocivas que tiene el que los niños estén expuestos a una violencia real o a una violencia ficticia dentro de la televisión y de los programas que se mencionan. O sea, esto es una cosa muy importante y tiene que ver un poco con el hecho de la pregunta de qué cosa si nos puede causar felicidad. Esto es una cuestión muy importante porque en la medida de que nosotros, o sea, este tema de la felicidad, pues no es algo desconocido por el mercado, por la industria. Entonces la industria mueve muchas de sus decisiones sobre la base de que tú tengas una sensación de estar feliz para que tomes decisiones, para que a partir de, y esas decisiones estén orientadas al consumo de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, hay dos vías dentro de la visión tanto del adulto como del niño. Hay cosas que nos crean la sensación de felicidad y se pueden producir incluso todos estos mecanismos neuroquímicos, y hay cosas que realmente nos producen la felicidad, ¿no? Y la duración de esto es una situación crítica en la decisión que toman los padres durante la crianza. ¿Por qué? Porque de repente el niño, como bien dice, es que yo quiero eso porque eso no, voy a comprárselo porque lo va a hacer feliz, ¿no? Y le va a durar 3 minutos la felicidad al niño y después lo va a tirar, ¿no? ¿Por qué? Porque no interpreta esta relación entre qué cosa es dentro de este sistema de valores, de percepciones, de sentirse parte de un entorno como un elemento que va a tener felicidad. El doctor en algún momento dijo, es que a veces el jugar con la botella y la patea y la lata y puede tener una experiencia con la botella de plástico que es 20 veces mayor en tiempo que con el muñequito de pilas que le compraste que le hacía una serie de cosas. ¿Por qué? Porque verdaderamente el niño se encuentra con esa situación. Una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a construir una noción de felicidad que sea auténtica y que esté en armonía con nuestra perspectiva de seres humanos, que van a contribuir al desarrollo de su comunidad, al desarrollo de su familia, al desarrollo en general de su persona, incluso como individuo. Si yo le voy a proveer sensaciones de felicidad al niño a partir de que virtualmente, aunque sea, está matando ahí a 20 gentes y está haciendo una serie de situaciones que están implicadas en la violencia, entonces él va a reconocer o va a aprender de que la felicidad se construye a través de esos actos. Si yo le enseño de que la felicidad es participar en forma colectiva en una tarea, el sembrar un árbol y verlo crecer, el leer un cuento, el reconocer la voz de la mamá cuando hace el gesto del gato, o el gesto del personaje del cuento, que se lo puede pedir que se lo lea 50, 60 veces, estamos creando otra forma y otros sistemas de reconocimiento de la felicidad. Ese es un aprendizaje que nosotros tenemos que tener como adultos. El saber reconocer, mira, acá hay una cosa, y de repente me puede costar hasta más trabajo, pero es invaluable el beneficio que tiene el saber de que yo puedo tener un momento de relación, de felicidad y de encuentro con el niño. Incluso en esta parte del desarrollo, yo creo de que las generaciones actuales de padres se nos ha sustraído tanto la capacidad de terminar la infancia que tienen una oportunidad. Eso es lo que le decimos a los papás cuando van con nosotros al instituto, a los programas de intervención. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a jugar, de que se quiten esta postura y que ellos estén dispuestos, como dice el doctor, a reírse, carcajearse. Y fíjense que no lo habíamos pensado, después lo voy a comentar con el doctor, que eso le podría quitar objetividad o unas situaciones, pero es vital para nosotros de que los papás aprendan a desplegar este pedazo de niño que todavía no habían terminado de construir. Yo creo de que la infancia termina cuando uno ya tiene nietos, no cuando tiene, porque el papá finalmente todavía es un joven y ya el abuelo como que agarra cierta experiencia, ya le baja una serie de cosas y puede reencontrarse con una serie de
situaciones. El tema de los valores y esto es un aspecto crucial. Estamos atrapados por un mundo que nos lleva a consumir, que es igual a comprar. Y si tenemos que comprar, nos van a generar una serie de estrategias para que nosotros seamos cada vez más bobos, tomando decisiones de hacer cosas que finalmente no son centrales ni son esenciales para nuestro crecimiento como seres humanos. Acuérdense que vamos, o sea, pese a que hemos avanzado mucho en saber que los niños no debemos de golpearlos, no debemos de generar violencia, etcétera, es una paradoja, porque pues no tienes que ir al cine para ver la violencia que te preocupa, no, o sea, nomás prende la televisión y comienza a moverle y vas a ver toda la violencia que quieras. Entonces es una paradoja esto de decir, a los niños los estamos protegiendo, los estamos cuidando, y por el otro lado los estamos exponiendo a situaciones hedónicas, a situaciones de la sublimación de la sexualidad, del consumo, de la violencia. Entonces, ¿cuál es el paradigma del ser humano exitoso? Pues sí, pues es el que tiene más cosas, el que tiene más mujeres, el que engaña y tranza. Ese es el sujeto. Y por otro lado, nosotros queremos construir un ciudadano con valores, que se fije en su familia. Entonces, el niño tiene que ser crítico a esa realidad. Necesariamente tenemos dentro de la familia, desde muy chiquitos, mostrarle de que esa situación final, y ojalá, la pregunta que le haría al doctor, ¿se puede ser feliz como que entrando en rebeldía contra este mundo que nos quiere embrutecer y que nos quiere agarrar? Yo soy muy feliz con eso, soy el momento más feliz de la plática. Sí, todavía hay algunas preguntas y yo quisiera hacer una con relación a lo que mencionaban de algunos aspectos de los diagnósticos de algunas alteraciones en la infancia. Por ejemplo, se habla mucho que aumentan los casos de déficit de atención, que hay más autismo, hay niños que se deprimen, incluso se menciona si hay niños que pueden suicidarse incluso, ¿no? ¿Nos podrían abordar este aspecto rápidamente para pasar a las dos preguntas que tenemos por ahí y ya ir cerrando nuestra charla? Sí. Bueno, efectivamente, por un lado somos más sensibles a una serie de situaciones que presentan los niños, pero por otro lado también somos un poco menos tolerantes. Entonces, esta cuestión de la atención, etcétera, definitivamente los niños ahorita son más vulnerables a estos sistemas como de encontrar circuitos de regulación, porque la misma dinámica de la vida nos está llevando a situaciones sensoriales, perceptuales, que tienen ese problema o esa complejidad. Entonces, sí, el problema yo creo de que es mayor. Es importante de que los niños tengan capacidad de prolongar sus periodos de atención, que no estén con 3, 4, 20 juguetes a la vez, sino que traten de explorarlos, aprender a conducirlos en esa situación. Si el niño crea, cuando hablamos del niño pequeño, una situación de juego, y esa es la que él propone, déjenlos que la propone, si con eso se va a prolongar, y eso es lo que quiere, pues eso es lo que hagamos. No siempre nos fijemos en las reglas. Porque una cosa que tiene que ver con lo que ha dicho el doctor es una cosa que se llama la disponibilidad para el juego, que es la disponibilidad para divertirse. Eso es un tema crucial que los niños nos van encontrando de distintas maneras. Entonces, problemas de autismo, acuérdense que hay una serie de factores genéticos que están surgiendo dentro de los alimentos, dentro de la misma contaminación ambiental, de la calidad del agua. O sea, hay muchos factores que finalmente se ha probado, específicamente en todos los productos industriales. A veces pareciese ser así como que un movimiento a veces exagerado de las tendencias del consumo de productos, pero definitivamente consumimos hormonas, antibióticos, sustancias, o sea, toda nuestra dieta, por más natural y saludable que queramos que sea, come frutas y verduras, pero eso te llevas pesticidas, te llevas una serie de hormonas, una serie de cosas, estamos expuestos y está muy demostrado en trabajos que se han hecho en Europa, especialmente donde se puede hacer el seguimiento del tipo de consumo de alimentos que tienen que ser. Esto está influyendo en una mayor prevalencia de este tipo de problemas.
sí estamos ante un problema social. Se ha visto que cuanto más saludable, menos contaminación se da, sí la cantidad de la frecuencia de este tipo de problemas disminuye. Los niños se deprimen mucho, pensábamos que no pasaba, sí. Una de las conductas del proceso depresivo es el aislamiento. La gran mayoría de nosotros asociamos depresión con tristeza, pero por ejemplo un adulto, un varón, a diferencia de una mujer, el varón expresa su depresión con enojo, furia y coraje, avienta las cosas, dice cosas con violencia, y se grita muy fácil, un varón, pero un niño es el clásico aislamiento. Si nosotros queremos evaluar a un niño que está deprimido, primero cómo juega solo, cómo se aísla del grupo, es el dato cuantitativo y el nivel clínico más alto. Vamos con la señora más alta. Sí, buenas tardes. Soy Edith Recoder. Doctor, yo trabajo con estudiantes a distancia que trabajan en línea y bueno, hemos encontrado que hay muchas personas adultas, porque en su mayoría son universitarios, que generan mucha satisfacción por el logro de obtener la resolución de un problema, la resolución de una planeación, la resolución de una situación muy, muy compleja, y no solamente por la nota, que al final es una calificación, pero obtienen gran placer y me uno a ellos. Acabo de obtener un pase a un examen, entonces eso me llena de felicidad. ¿Cuánto han estudiado ustedes en esta parte de felicidad ya no solamente en niños, sino también en adolescentes, en adultos? Me interesa principalmente porque por ahí voy a hacer un trabajo de investigación. Gracias. Muchas gracias. Tomando esta pregunta junto con lo que nos habían comentado hace un momento, miren, nosotros somos una especie que nos gusta que nos ayuden a encontrar la explicación de nuestros problemas. De ahí que el psicoanálisis, la terapia conductual y llevar profesional. Lo que nosotros hacemos con esto es cambiar organizacionalmente la opinión Usted quiere cambiar la opinión de alguien, o quiere enseñar algo nuevo, tiene que esperarse 28 días, pero no decirlo ahorita, esperarse 28 días a ver el resultado. No, lo tiene que acompañar. Ahí la importancia de nosotros. Cuando usted regaña a su hijo, también tiene usted que hacer la comunicación. Adentro decir, y te lo voy a demostrar por ejemplo. Yo voy a ser el primero en acompañarte. Mira, hiciste mal por esto. En esta circunstancia nos tardamos 28 días promedio para que la corteza prefrontal se meta a uno de los 13 núcleos de la vida cerebral para enseñarle cómo no debe ser la situación. En conclusión, si anatómicamente usted me dice, doctor Calixto, yo le quiero enseñar algo, un nuevo concepto de la vida que lo aprenda. Entre más crezca, cuesta más trabajo que se vende. Pero un niño se lo va a dar entre 15 o 20 días, un adolescente 28 días, un adulto 35 o 40 días. Por eso nosotros somos más remarcables a los cambios. Por eso hasta que se ve usted está diciendo, caray, que se estaba haciendo. En términos generales, usted me dice que todos los seres humanos necesitamos de reconocimiento. Si yo le digo a usted, qué buen trabajo, siga haciéndolo, nos hace falta mucho esa eso aquí en este país. Nos hace falta mucha gente como todo en este país. Si yo te hago ese reconocimiento, es suficiente para cambiar muchas cosas que a veces no saben. Cuando una persona ya a los niveles educativos, estás señalando y le dices que a través de eso puede lograr algo, los engaños. Desafortunadamente en este país no tenemos eso, esa cultura, ¿no? Hacer un reconocimiento a mí, a la señora que me ayuda, a quien me abre la puerta, a quien permitió esto. Peor aún, a mí no me doy reconocimiento. Lo que tú me dices es muy básico. Si yo empiezo con un reconocimiento, decir, ya por el hecho de estar aquí, estamos haciendo lo que vienes a la expectativa. De paso, que tú le pongas ese aspecto y que sea creíble, que sea codificado, que lo puedas lograr. Nada más para regresar a escuchando en el último proceso de los centros de los science hay un elemento más. Tú le dices
dices historias a alguien que sea con finales felices, ya lo hice. El factor de las historias infantiles, que tengas y que expliques la metáfora, tienes un ambiente muchísimo más grande. Porque si le dices a alguien que no lo vea, el cerebro genera expectativa errónea. Y entonces, ¿qué crees? Le liberas la dopamina en un aspecto de ¿cómo no? ¿Por qué no lo voy a ver? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si a un niño le dices no lo hagas, si no le explicas, la invitación es que algo, tú no sabes qué crees que te dice, no, yo sí sé, así puedo. La explicación es muy fácil. Tienes que decirlo. No se hace por esto, por esto, que lo tienes que acompañar durante 28 días, diciéndole lo mismo, pero con diferentes palabras, y vas a ver el cambio significativo. Gracias por la pregunta y muy concreta. Síguelo haciendo, sigue haciendo ese reconocimiento. ¿Quieren cambiar de alguien? Primero reconozcan sus lados positivos y explíquenle por qué no puede hacerlo. Y explíquenle qué es lo que esperan de eso. Van a ver que van a ver cambios. Además, o sea, tenemos aquí una última pregunta del señor. Sí, doctores, buenas tardes. No sé si mi pregunta dé lugar porque no se ha tocado el tema. Yo esperaba quizá que tocaran un poco relacionado a las ondas cerebrales. Sabemos que son, bueno, 4 y hay una por ahí que se está estudiando últimamente. El nivel delta, teta, alfa y beta. Y yo, por lo que he sabido, los niños la mayor parte del tiempo funcionan en el nivel alfa, que es un nivel de conciencia un poquito más profundo y lo que los hace a los niños precisamente ser captadores más fácilmente de conocimientos. Volviendo al tema que hemos tocado mucho, ahora que estamos centrados en lo que es la felicidad, yo creo que también tiene mucho que ver con la cuestión no solamente física, sino mental y espiritual, lo que manejamos por ahí como la holística, ¿verdad? El tema de la holística. Entonces, desde el punto de vista de que el nivel alfa es una forma de trabajar más conscientemente o quizá inconsciente, pero a niveles más altos de inteligencia, ¿de qué manera podemos hacer que nuestros hijos, hasta qué edad ellos pueden trabajar fácilmente, de una manera natural, en el nivel alfa? Y, por otro lado, ¿cómo están los estudios de la Universidad Nacional con respecto a los niveles de conciencia en gamma? Creo que se sabe muy poco actualmente de los niveles gamma. ¿Qué hay al respecto sobre eso? Y si los niños trabajan o no en esos niveles gamma, o es particular de ciertas mentes brillantes de hoy día. Entonces, esa es mi pregunta, va enfocada por ahí. Y nuestros niños, claro que queremos la felicidad para ellos, ¿verdad? Pero parte de esa felicidad es prepararlos para el mundo que viene más adelante. Entonces, en la medida que trabajen en ese nivel alfa, van a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores mexicanos y mejores humanos, pienso yo. Gracias. Un cerebro cuando nace un bebé tiene madurez cerebral porque como esto va conectado. Nacemos con 100,000 millones de neuronas promedio, pero no están conectadas. En la vida se van a ir conectando y después vamos a ir matando algunas de esas neuronas necesariamente. Si usted, ahorita toda la gran mayoría de nosotros nos tomáramos una electroencefalograma, nada más por ponerle atención al ritmo alfa beta. Si yo le digo abra los ojos, hace beta. Si yo le digo cierre los ojos, hace alfa. Y esto es de acuerdo a los ciclos que hacen en un segundo. Si las ondas andan entre 14 y 17 ciclos por segundo, estamos en un ritmo alfa. Si se va por arriba de eso es un ritmo beta. Si se baja de eso, estamos hablando de ritmos gamma y de ritmos delta. Un niño nace con ritmo delta, habla de inmadurez cerebral. Si después de los 10 años tiene ritmo delta, yo le digo, si usted me lo da, que yo lo valore, digo, hay que tener cuidado, y hay que estimular a este niño porque tiene inmadurez cerebral. No lo asociemos a una situación de felicidad, porque eso es muy viejoso. Yo lo que digo abiertamente es, no hay que llegar a determinismos. Si usted me dice, doctor, entre más ritmo haríamos mejores seres humanos, yo le diría, lo único que está haciendo es llegar a un ritmo que le permite mayor concentración. Que si usted lo mantiene, va a entrar más rápido a sueño REM, si usted está cansado, y que va a tener un sueño reparado. Si usted me dice, pero entonces, ¿se puede asociar un ritmo cerebral, un ritmo electroencefalográfico a felicidad? La respuesta contundente es no. Nosotros vamos a ir conectando neuronas y afortunadamente, cuando estamos muy contentos, podemos hacer ritmos beta, pero nada más. Si usted me dice, ¿y si nos vamos a ritmos alfa?
hagamos más ritmos alfa, por favor. Yo le diría, espérenme, con ojos abiertos, estamos hablando de muerte neuronal. Por eso, en estos términos, si somos niños o si son niños, hay que ir viendo esta evolución a lo largo de su vida. Ya de adultos, cuando usted esté profundamente dormido, sin entrar a sueño, todavía no está soñando, puedo verle un ritmo teta, y si por ahí le cacho un ritmo delta, y usted tiene un trastorno de la personalidad, hasta el contrario, le digo, agua, porque usted no está aprendiendo a dormir bien. En estados de hipoxia se puede ir a ritmos teta, por ejemplo. Contundente. A nivel electroencefalográfico cuesta mucho trabajo llegar a ese punto. De decir, cuantitativamente este ritmo está asociado con eso. Y la universidad está haciendo mucho de esta investigación, sí, y va. Somos, digamos, yo no la hago, lo afronto, yo no hago esta investigación. Pero en México tenemos grupos frontera, es decir, de los más altos, que están dando investigación de este punto. Y somos de los mejores a nivel mundial, nos reconocen a los mexicanos por el alto nivel de investigación que hacemos en electroencefalografía, a nivel clínico y a nivel básico. Vamos con la... Bueno, nada más es para agradecerles a algunos papás que estuvieron en la sesión del día de hoy por la mañana, porque quiero comentarles y compartir que dentro de la Biblioteca Vasconcelos hay un proyecto donde ya llevamos trabajando más de 3 años, y se trabaja en la sala infantil con bebés de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Está asesorado por una María Emilia López, que es una persona a nivel internacional muy reconocida con el proyecto vinculado a UNICEF. Y ahí lo único que hacemos es encontrarnos con los papás, ¿no? Jugamos, cantamos, y nos reconocemos como una tribu, como una comunidad que está en crianza. Entonces, yo les invito a que chequen en el programa de la Biblioteca Vasconcelos. Casi siempre estamos de lunes a jueves, 11 de la mañana y 5 de la tarde, y tenemos un gran festival de Día del Niño, que de una vez lo anuncio, y curiosamente no son sesiones, no son clases, son experiencias. Y entonces para el Día del Niño vamos a tener experiencias que son regaladas. Por ejemplo, una que es la que voy a llevar a cabo se llama Cucú se esconde tras de la luna, que no es más que este ejercicio donde el niño se esconde o no se esconde, los cantos infantiles con los que hemos sido criados, y lo que creemos es que no estamos construyendo o criando hombres y mujeres, sino humanidad en ese sentido, nada más. Están invitadísimos, ¿eh? La página de la Biblioteca Vasconcelos. Y bueno, hablando de actividades, también el doctor allá en el Instituto Nacional de Pediatría, un interés especial pues es la promoción del desarrollo. Doctor, un comentario final para despedir. Bueno, el comentario es como lo que había comenzado, y voy a partir del anuncio que daba la maestra. En Chile, hace 20 años, se propusieron generar ludotecas, y en los centros de salud y en algunas escuelas ofrecer la posibilidad de que los padres aprendan a jugar con los niños o aprendan a leer con los niños en ese caso. En 15 años, el coeficiente intelectual medio de los jóvenes chilenos que estuvieron expuestos así subió cerca de 12 puntos en su coeficiente intelectual en la población general. Es decir, tuvo un impacto importantísimo, vital, y que ha sido realmente admirable estas posibilidades. Nosotros en el instituto, a través de orientaciones que las transmitimos a través de los centros de salud, de las comunidades, les ofrecemos una serie de propuestas de juegos, de estimulación temprana, de estilos de crianza a los niños, de revalorar los espacios familiares, y esperamos tener nosotros también efectos positivos. Ya lo estamos teniendo, y esto partió de una situación muy concreta. Nosotros en el instituto seguimos a niños que tuvieron asfixia cerebral o que tuvieron algún trastorno como el hipotiroidismo congénito, niños que tenían la probabilidad de ir mal. Entonces planteamos programas de intervención y de estimulación temprana, y realmente estábamos muy contentos porque los niños agarraban y llegaban a un coeficiente casi promedio, llegaban a 100, a 90, algunos pasaban de 100.
pero de pronto dijimos, bueno, pero ¿qué tan bien están respecto a los niños, al resto de la población, o a sus vecinos, a sus compañeros de escuela? Y cuando fuimos a valorar a sus compañeros de escuela, a sus vecinos, resulta de que su coeficiente intelectual estaba más bajo que nuestros niños. Entonces, eso nos puso por un lado muy contentos, porque bueno, somos muy fregones porque niños con daño cerebral demostrado, con estructuras, con una buena estimulación, haciendo a la mamá una mamá organizadora, resulta que podían lograr la normalidad, y no solamente la normalidad, sino estar mejor que los niños de la comunidad. Pero también nos causó muchísima tristeza el saber de que niños que no tienen daño, que no tienen problemas, se están comportando ya en situaciones casi límite, nada más porque no se les estimula adecuadamente. Entonces, todo lo que aprendimos nosotros en el programa de estimulación, esto es lo que ahorita estamos tratando de transmitir a la población para que pues, no nos pone nada contentos de que nuestros niños con daño vayan mejor que nosotros, sino porque algo está pasando, y lo que está pasando es que se han perdido los referentes. Ya nadie le enseña a la mamá cómo jugar, cómo cantar, cómo disfrutar, cómo percibir, cómo hacer las cosas, porque cada quien está en su mundo, y hay que abrir la experiencia de la crianza para que también sea una de nuestras fuentes de felicidad, de reconocimiento, de regocijo, saber de que esto de transmitir, reproducirlo socialmente, es parte de nuestra naturaleza, y entonces seguramente tendremos mejores generaciones. Doctor Calixto, para despedir esta charla. Muchas gracias por haber venido, y no olviden que es una tarea ser felices, como tengamos, como estemos, y una responsabilidad muy grande de que esos pequeños pues reproduzcan ese contexto de felicidad. Ellos no tienen la culpa de este mundo que recibimos y cómo lo vamos a dejar. Pero yo creo que sí es responsabilidad de nosotros hacer que esos cerebros sean en un futuro de este país, sean mejores, que ellos se encuentren un mejor país de lo que nosotros encontramos. Muchas gracias por su presencia. Así es, y bueno, recordándoles que aquí en la Biblioteca Vasconcelos, pues es el mes del niño. Ya nos anunciaron la actividad que están haciendo. Este café también es parte de esta actividad, y dentro de 15 días tendremos otro café de ciencias dedicado a los derechos de los niños para que nos acompañen. Y yo les agradezco mucho a nuestros invitados, a ustedes su asistencia, a mis compañeras Tlanesh y Rosa Isela, y al apoyo del personal de la Biblioteca Vasconcelos para la realización de esta actividad. Yo soy Claudia Juárez, hasta luego y nos vemos pronto. Buenas tardes.